La escena se abre en un campo de batalla vasto y polvoriento, con soldados dispuestos ante nosotros. Algunos están vestidos con el atuendo de antiguos guerreros, y su brillante armadura brilla a la luz del sol. Otros visten uniformes más modernos, khaki, camuflaje y drab, haz de oliva que preparan para el combate. Nuestra exploración de estrategias militares comienza en los albores de los tiempos, cuando las sociedades primitivas se involucraron por primera vez en conflictos organizados. En esta etapa, los principales enfoques estratégicos se centraron en la fuerza bruta, el número y el uso de armamento rudimentario. El combate era a menudo un asunto caótico, con una planificación táctica global limitada. Con el surgimiento de estados e imperios organizados, la guerra comenzó a evolucionar. El dominio ahora podría lograrse no solo mediante la dominación física, sino también mediante la guerra psicológica o sembrando discordia dentro de las filas del adversario. Las emboscadas, los asedios y los bloqueos navales prevalecieron como herramientas estratégicas. Saltando a una época más reciente, en la cúspide de la revolución industrial, la guerra experimentó una transformación dramática. El avance de la tecnología provocó la era de la producción en masa, afectando no solo a las economías en tiempos de paz sino también a la capacidad de una enorme movilización militar. Montados en los faldones de la innovación industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron testigos de estrategias en abundancia. Desde las tácticas de infiltración y cerco utilizadas en la batalla de Stalingrado hasta el trueno de la guerra relámpago, estas conflagraciones globales establecieron nuevos paradigmas tanto en la agitación social como en las tácticas militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de las armas nucleares anunció una nueva era, inaugurando la era de la disuasión como una doctrina estratégica destacada. A medida que el enfrentamiento entre superpotencias se desarrolló en el escenario mundial, la Guerra Fría vio un uso extensivo de la estrategia proxy wars, en sí misma. En la Guerra de Corea, vemos una interacción de estrategias del pasado, como la guerra de trincheras, y el presente, incluido el despliegue de unidades especializadas. Simultáneamente, Vietnam fue un teatro que fue testigo del apogeo de la guerra de guerrillas, debido a sus características al terreno, y al apoyo local. El quid de nuestro viaje reside en la exploración de la Guerra del Golfo, donde vemos reflejado un desarrollo de estrategias militares influenciadas por la tecnología digital, las imágenes satelitales y los avances de las telecomunicaciones. El combate no solo se libró en tierra, sino que la batalla se expandió al aire y al mar, integrando una gama significativa de tácticas y armamento. El examen de los conflictos de Afganistán e Irak se centra en estrategias de contrainsurgencia y esfuerzos antiterroristas. Dada la asimetría de la guerra, las tácticas se centraron en los corazones y las mentes, lo que hizo que el enfoque fundamental del apoyo civil no prevaleciera mucho en las prácticas bélicas tradicionales. El panorama moderno presenta un cambio hacia la guerra híbrida, empleando una combinación de estrategias convencionales y asimétricas, y acompañado por la llegada de la guerra de alta tecnología. Los principios de la guerra cibernética, la tecnología de drones y las municiones guiadas con precisión han alterado significativamente el curso de las operaciones militares. El concepto de defensa también ha evolucionado con las tácticas cambiantes. Desde castillos y murallas de la época pasada hasta las fortificaciones fronterizas actuales, los sistemas de defensa antimisiles y la ciberseguridad, la protección es dinámica y responde a las amenazas y tácticas contemporáneas en uso. En conclusión, la grave implicación de la guerra en las sociedades y naciones exige una evolución continua en las estrategias y tácticas. Desde el punto de vista del mundo antiguo hasta los escenarios de guerra asimétrica del presente, la necesidad de planificación estratégica y desempolvar experiencias pasadas es indispensable. Además, una comprensión profunda de los conflictos, ya sea la guerra ideológica de la Guerra Fría o la guerra de información actual, requiere que nos mantengamos conscientes de los aspectos no tradicionales, como las acciones diplomáticas, económicas y tácticas encubiertas que potencialmente podrían moldear el curso de los acontecimientos mundiales. Uno no puede socavar el papel de la recopilación de inteligencia en la mejora de las capacidades estratégicas. Después de haber realizado la transición de esfuerzos impulsados por humanos a un fuerte aprovechamiento de la tecnología, el espionaje impacta significativamente las decisiones subyacentes al despliegue de tácticas en el campo de batalla. Por último, la preservación de los derechos humanos incluso en medio de hostilidades ha visto una relación entrelazada con la estrategia militar. Este enfoque humano, modelado a través de convenciones y acuerdos, busca salvaguardar a los civiles y combatientes privados de sus libertades durante tiempos de guerra. A medida que miramos hacia el futuro, el campo de juego de la guerra probablemente volverá a cambiar. Con el surgimiento de la inteligencia artificial, la guerra biológica, los conceptos de guerra espacial y más, las estrategias empleadas seguramente sufrirán alteraciones significativas, ya que los ciclos de guerra perpetua son implacablemente depresivos. Para adaptarse a estos cambios es necesario un enfoque más holístico.
Más allá del simple poder militar, las tácticas de poder blando que incluyen presiones diplomáticas e intercambios culturales y económicos, son factores cada vez más importantes en la configuración de las estructuras de poder geopolítico. Por ciento al final, lejos de glorificar la guerra, esta narrativa de estrategias militares pinta un cuadro de resiliencia e innovación frente a los desafíos contradictorios. Es un testimonio del impulso de la humanidad para asegurar la paz, no solo a través del poder, sino también a través de la previsión y la sabiduría. Por ciento el camino hacia la paz no termina con el dominio de la guerra. Se extiende a entornos posteriores a conflictos donde el proceso de reconciliación, reconstrucción y abordar la causa fundamental del conflicto desempeñan papeles cruciales en el establecimiento de una paz estable y duradera. Por ciento en última instancia, la conclusión crítica de nuestra exploración de estrategias indicativas de la evolución de la guerra no es impulsar glorias pasadas, sino informar situaciones futuras. El pasado debe servir como guía, no como poste de enganche. Por ciento el examen de diferentes periodos de guerra, y los escenarios dentro de cada época proporcionan un lienzo de variadas aplicaciones tácticas. A través de este aprendizaje diverso, los profesionales apuntan no solo a descifrar las estrategias enemigas, sino también a desarrollar sus hipótesis para garantizar la seguridad nacional. Por ciento esta evolución continua subraya el hecho de que el panorama de la guerra es siempre dinámico. Así pues, no se trata meramente de definir estrategias y tácticas que marquen la diferencia, sino que implica también crear estructuras y ecosistemas que perpetúen este proceso transformador. Por ciento incluso mientras miramos hacia el horizonte de un futuro envuelto en incertidumbres, es esta misma resiliencia y adaptabilidad reflejada en las crónicas en desarrollo de las estrategias militares que seguirán llevando la antorcha de la paz y el orden en el mundo. Por ciento al final, no son las estrategias o las tácticas o incluso las glorias ganadas o perdidas lo que importa. Son las personas, las vidas, los millones que pagan el precio máximo de su sangre, quienes merecen que se les cuente la verdadera historia de la guerra. Ellos, que ya no morirán. Por ciento en resumen, la narrativa de las estrategias y tácticas militares tiene que ver tanto con la configuración de la historia humana, los paradigmas sociales y las estructuras de poder como con los implementos de la guerra. Es una crónica aleccionadora de la continua lucha y búsqueda de la paz de la humanidad. Por ciento la elección entre guerra y paz no debe tomarse a la ligera, porque la guerra no es un juego y sus consecuencias son demasiado reales. Es al desgarrar los horrores de los conflictos pasados que podemos comenzar a apreciar verdaderamente el valor de la paz. Por ciento de los grandes comandantes militares del pasado a los veteranos y soldados de hoy, cada generación ha añadido un nuevo capítulo en la saga de la guerra. Es al visitar estas páginas de historia devastadas por la guerra que aprendemos no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre el camino que debemos recorrer para nuestro futuro. Por ciento la guerra ha sido sin duda un catalizador de avances tecnológicos y estratégicos, pero no se puede pasar por alto el profundo costo humano. Los valientes soldados que sacrificaron sus vidas en suelos extranjeros son un conmovedor recordatorio de por qué la paz siempre debe ser nuestro esfuerzo final. Por ciento con esta perspectiva en mente, cerramos humildemente nuestro viaje a través de los anales de las estrategias militares, llevando consigo no solo las historias de valor, sino más importante aún, una comprensión profundamente arraigada de los efectos de la guerra y el valor de la paz en la existencia humana. Por ciento desde las reencarnaciones de las tácticas de batalla hasta los ecos de las estrategias militares desarrolladas en el gran escenario de la historia mundial, hoy nos encontramos en el podio de la confluencia actual del pasado, el futuro y las decisiones que tomamos hoy. Por ciento en la gran narrativa de la experiencia humana, el pasado, el presente y el futuro de la guerra se han entrelazado, cada era informa, transforma y remodela la era anterior y las que están por venir. Entonces, mientras saludamos a nuestros guerreros del pasado, estamos preparados para los desafíos que nos depara el futuro. Por ciento a medida que este capítulo de nuestro viaje llega a su fin una vez más, en medio de las ruinas y los restos de 1000 batallas, una nota definitiva resuena el llamado a la paz. El estudio de las estrategias, de las tácticas, sirve en esencia para ilustrar el camino más auspicioso, peace. Por ciento.